Hola, muy buenas, soy Amatista. Les doy la bienvenida a mi podcast, Relatos e Historia de Amatista. Hoy de la historia que os quiero hablar es de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. A principios del siglo XX existió una mujer llamada Enriqueta Martí. Esta mujer sembró de horror Barcelona en el año 1912. Todo esto ya que secuestraba, prostituía y asesinaba a niños para extraerle la sangre, la grasa y la médula de sus huesos. Todo esto para elaborar pócimas que sus clientes consideraban mágicas. Bajo el nombre de Enriqueta Martí se esconde una de las mentes criminales más aterradoras de la historia de España. El 10 de febrero de 1912 desapareció en Barcelona una niña de 5 años llamada Teresa Guitart. Todo esto ocurrió porque Ana, la madre de la niña, se despreocupó estando en la puerta de su casa mientras charlaba con su vecino. La niña se alejó un poco de la casa cuando una mujer la cogió de la mano diciéndole que tenía dulces para ella. De esta manera Enriqueta Martí se dio a la fuga con la niña. La prensa le dio mucha publicidad al caso. El gobernador intentaba decir que todos los secuestros ocurridos últimamente se trataban solo de rumores populares, pero lamentablemente todos estos rumores eran ciertos. Todo el esfuerzo de las autoridades fueron nulos. No dieron con el paradero de la niña, pero una vecina dio con el paradero de una chiquilla desaparecida. Su nombre era Claudina. Un día se fijó en la cara de una niña que miraba a través de los sucios cristales de una ventana. Le pareció que su expresión era de angustia. En esta casa vivía una mujer con un niño y una niña. El rostro de aquella criatura no le parecía familiar y se lo comentó a un colchonero, y este se lo hizo saber a las autoridades. A primera hora de la mañana de un 27 de febrero de 1912, uno de los policías se dirigió a la casa de Enriqueta Martí con la falsa excusa que iba a inspeccionar una denuncia sobre pertenencia ilegal de gallinas en aquel domicilio. Cuando la policía entró, se topó con los dos niños de corta edad. La secuestradora fue identificada como Enriqueta Martí, de 43 años, con antecedentes por corrupción de menores, a quien además se venía prostituyendo desde que tenía 20 años. Ya había sido detenida en 1909, cuando descubrieron que tenía un prostíbulo, que lo integraban menores de ambos sexos, cuyas edades iban desde los 5 a los 16 años. Fue librada de ese asunto gracias a alguien muy poderoso. Pese a no tener problemas económicos, esta extraña mujer acudía a mendigar a centros de acogida, conventos, asilos, etc. Luego salía a media tarde de su casa elegantemente vestida con las mejores sedas y terciopelo. La declaración de una niña, Angelita, fue sorprendente. Ella conoció a Pepito, un niño rubio de su misma edad, con el que solía jugar hasta que un día presenció un hecho aterrador.
estando secuestrada. Vio como Enriqueta tomó a Pepito, lo puso sobre la mesa del comedor y lo mató. La pequeña relató que se fue a la cama y se hizo la dormida, con el miedo metido en el cuerpo. Cuando el juez ordenó el registro de aquella casa, entonces fue cuando empezó la pesadilla. Los del juzgado se quedaron atónitos cuando entre aquellas habitaciones sórdidas y malolientes descubrieron un suntuoso salón amueblado con el gusto más exquisito. El mobiliario, el cortinaje, las lámparas, los sofás, todo costaba una auténtica fortuna. En un armario colgaban 2 trajes de niño y otros 2 de niña. Había medias de seda y zapatos muy caros a juego con los trajes. También fueron encontradas pelucas rizadas y trajes de confesión que Enriqueta vestía en sus misteriosas salidas. Un paquete de cartas llamó la atención de los funcionarios. La mayoría estaba escrita en lenguaje cifrado y abundaban en ella las contraseñas. Aparecía también una lista de nombres que daría mucho de qué hablar a la opinión pública. En la cocina encontraron un saco del que había hablado las 2 niñas. Contenía un trajecito de niño y un cuchillo ensangrentado. En otra habitación encontraron un saco de lona, aparentemente lleno de ropa sucia, pero cuyo fondo lo que había eran huesos de niños. Se contaron costillas, clavículas, rótulas, etc. Los expertos identificaron de 30 niños diferentes. Todos tenían señales de haber sido expuestos al fuego, lo que según los médicos hacían suponer que los niños habían sido sacrificados para extraerle la grasa de su cuerpo. Tras un armario descubrieron la cabellera rubia de una niña de unos 3 años, aún con el cuero cabelludo y trozos de carne y sangre seca. La macabra expedición concluyó en una habitación cuya cerradura tuvieron que forzar y en el que aparecieron centenares de frascos rellenos de sangre coagulada, otros de grasa humana y el resto con sustancias que fueron enviados a un laboratorio para analizarlos. Juntos a las pócimas había un libro antiquísimo con tapa de pergamino y contenía fórmulas extrañas, y también un cuaderno grande de recetas de curanderos para todo tipo de enfermedades. Estaban escritos a mano y en catalán, y con una letra muy refinada. Fueron también registrados otros domicilios de Enriqueta que Enriqueta poseía. El resultado fue aterrador. En un piso se halló un falso tabique que ocultaba un hueco, en el que aparecieron más huesos, y entre ellos había manos de niños. Y en una casa hallaron más huesos y 2 cabelleras rubias de niña de corta edad. En la torre de San Feliu de Llobregat aparecieron libros de recetas y frascos con sustancias desconocidas. Y finalmente, en el patio de una casa, descubrieron el cráneo de un niño de unos 3 años que todavía presentaba adherido piel y cabello, y una serie de huesos que los forenses reconocieron de 3 niños de 3, 6 y 8 años. Docenas fueron las criaturas identificadas como víctimas de Enriqueta mártir, que se incluyeron en el sumario. La prensa estaba muy interesada en este caso
y durante varios meses hablaron de este caso diariamente. Enriqueta fue encarcelada y la vigilancia sobre ella era constante, ya que había intentado suicidarse, cortándose las venas en su celda. Meses después se supo que Enriqueta había fallecido en el patio de la cárcel, linchada por sus compañeras presas. También se especuló que antes de ser golpeada ya estaba muerta, envenenada por encargo de alguien interesada en su desaparición. Nada se pudo probar, lo único cierto es que nunca se llegó a celebrarse el juicio y nunca se pudo saber los nombres que aparecían en su lista. Enriqueta Martí, cuando murió, se fue convertida en toda una leyenda de terror. Aquí acaba la historia. Espero que os haya gustado. Mandarme like, suscribiros, un beso muy grande y hasta pronto.